gusto verles. Solamente yo. Igualmente. De verdad que es lindo volver a estar en casa. Muchas cosas pueden pasar cuando no estamos en el lugar en el que Dios nos ha puesto. Y una de las cosas más importantes que quiero decir hoy, creo yo, es que se supondría que uno, con los años en el Evangelio, tiene claro muchas cosas. Entre esas, digamos, el hecho de que no hay un mejor lugar para estar que en casa. ¿Cuántos saben eso? Todos estamos convencidos y seguros de esto. Disculpen, voy a buscar algo aquí. ¿Y por qué digo esto? Por el hecho de que creo que uno nunca extraña nada hasta que uno no está en el lugar. Y no digo que yo no extrañara, solamente que esta experiencia de estar fuera durante más de los días que se esperaba, pues ha hecho, sobre todo en mi vida, una reflexión a mi modo de ver muy potente. Así que doy gracias al Señor por estar de nuevo en casa, por volverles a ver, pero también pues agradezco al Señor que nos permita estar, y digo nos permita, aunque mi esposa no está. Ustedes no sé si se dieron cuenta que hoy no camino bien, estoy cojeando, porque cuando la esposa no está, uno cojea. Así que nada, han sido días difíciles, pero no estamos aquí para quejarnos. Le decía a los hermanos esta mañana, y quiero con gusto repetir esto: mientras Él esté en la barca, aunque estemos en medio de una tormenta, no nos vamos a hundir. Amén. Así que, por favor, ore conmigo un momento. Padre, háblanos por tu Espíritu. Padre, estoy necesitado de tu palabra. Padre, sin ti nos secamos, sin ti nos extraviamos. Padre, sin ti nuestra vida no tiene sentido. Por lo tanto, amado Señor, clamamos a tu amor, a tu misericordia, a tu gracia, para que derrames sobre nosotros, Señor, todo aquello que tienes, todo aquello que es bueno, que es agradable y perfecto, y que solamente proviene de ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre santo y dulce de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a ir ahora mismo a Mateo capítulo 5 versículo 7. ¿Cuántos trajeron Biblia? Si alguien no ha traído Biblia, me dice por favor. Lo tendremos en cuenta para sacarle amarilla la próxima semana. ¿Qué dice nuestro texto? Gloria a Dios. Bienaventurados los misericordiosos. Esta afirmación es una afirmación muy concreta. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es un paso más en lo que describe el Señor en cuanto a una persona cristiana, a una mujer, a un hombre cristiano. Y digo que esto es un paso más hacia adelante, porque vuelve a haber un cambio en como en la dirección o en la descripción. En un sentido, hasta ahora hemos contemplado al cristiano en función de su necesidad interna, de lo que yo necesito para mejorar. Estas
este resultado que se espera o que creo que estamos teniendo, o más bien diría que lo que hemos visto hasta ahora nos ha venido preparando para lo que viene. Y lo mismo puedo decir de las bienaventuranzas siguientes, pues ellas son un desafío ahora, no solamente para que nosotros tengamos un crecimiento interno, sino para que nosotros crezcamos en cuanto a lo que es el trato o nuestra condición o nuestro carácter o nuestra actitud hacia otras personas. Ahora, es algo importante, nuestro Señor escogió estas bienaventuranzas con todo cuidado, Él no lo hizo al azar. Y yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero hay un progreso concreto en el pensamiento, hay una secuencia, podríamos decir, lógica. Esta bienaventuranza que estamos viendo hoy procede de las otras. Entonces repito esto, Dios no ha hecho esto, el Señor no nos ha dejado esta palabra de forma descuidada. Él es perfecto y lo hizo en un orden que creo que es necesario que tengamos en cuenta. Amados hermanos, quiero decirles anticipadamente esto. Yo espero realmente que este estudio, estas bienaventuranzas, cause el efecto que Dios quiso y quiere desde el principio, cuando inspiró esta palabra, cuando esta palabra fue dada a nosotros. ¿Y cuál es ese? Que nosotros crezcamos en algo que es sumamente importante, y es el hecho de vernos como herramientas en las manos de Dios para que a través nuestro se manifieste su misericordia en este caso. Como se darán cuenta, esta misericordia no solamente es para nosotros que la necesitamos. ¿Cuánto la necesitan? Amén. Pero también es para que la demos a otros. Amén. Esto es muy importante. Y hay que advertir entonces que esta bienaventuranza está íntima, clara y lógicamente relacionada con la que nos compartía nuestro hermano Leonardo la semana anterior. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Y quiero insistir en algo, en que nada nos sirve tomar cualquier afirmación, cualquiera de estas bienaventuranzas, y tratar de entenderlas sin considerar su contexto. Por eso es que es importante que veamos: bienaventurados los misericordiosos. Yo creo que esto es una afirmación muy potente, pero sobre todo muy penetrante para todos nosotros. Jesús dice: felices, esas personas merecen que se les felicite. ¿Quiénes? Los misericordiosos. Así ha de ser el hombre, el cristiano, la cristiana. Nuestro Señor describe al cristianismo y el carácter cristiano, y como parte fundamental de esto nos habla de una misericordia que debemos vivir. Y repito una vez más, no solamente para nosotros, sino también para los demás. Es obvio que esta misericordia, esta palabra solamente, esta bienaventuranza nos escudriña y nos somete como a prueba. Y bueno es que nos demos cuenta de que si tomamos las bienaventuranzas como un todo, entonces es una especie de prueba general a la que se nos somete. ¿Entendemos esto? Todas las bienaventuranzas, por eso no debemos tomar una sola, todas ellas tienen un propósito: probarnos y someternos a un examen muy, muy, muy profundo. Y la pregunta es: ¿cómo reaccionamos ante estas pruebas tan penetrantes? ¿Si nos gusta esto, sí o no? ¿Esto nos impacienta? ¿O a veces preferimos hablar de otra cosa?
para no tener que ser confrontados. Nos agrada este análisis y prueba personal a la cual el Señor nos está llevando. Yo quiero repetir esto de forma enfática y quiero transmitirles desde ya el sentir que Dios ha puesto en mi corazón, comenzando por mi propia vida. Y es que este es un desafío para mi vida cristiana. Y yo espero que ustedes también lo sientan así. Un desafío para nuestra vida cristiana y un desafío que dará un fruto en la medida en que nosotros le demos respuestas santas a Dios. Amén. Ahora, si esto me desagrada, si prefiero cambiar el tema, si me desagrada esta prueba personal, quiere decir simplemente que mi oposición es completamente contraria al nuevo nacimiento, al hombre nacido de nuevo, al hombre del Nuevo Testamento. Pero por otra parte creo también que aunque estas cosas me escudriñan y me hieren, con todo son esenciales y buenas para mí. Y creo que me es bueno ser humillado y que me es bueno que se me ponga delante de este espejo, lo cual no solo me muestra lo que soy como individuo, sino que además lo que soy a la luz del modelo de Dios, el modelo que Dios tiene para el cristiano. Esto me pone como a la vista. Me pone como en un lugar donde todos tienen los ojos puestos en mí. Esto es un desafío genuino para su vida y para la mía. Yo quisiera y pido al Espíritu Santo que usted hoy lo pueda recibir, lo pueda entender y de aquí salgamos totalmente dispuestos y decididos a ser misericordiosos, no de la forma en que nosotros lo entendemos, sino conforme Dios quiere. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces si yo encuentro que hay dificultades aún y que hay rechazo tal vez en lo que se me muestra, pero también me doy cuenta de que hay rasgos en mi vida, pero hay cosas que están indefinidas en cuanto a lo que es ser misericordioso. Si todas esas cosas están juntas en mi mente, creo que nosotros tenemos realmente una esperanza en cuanto a nuestro estado y condición, pero sobre todo en cuanto a nuestra vida futura. Y nuestra vida futura aquí en la tierra como testigos de que Cristo vive. Amén. Lo primero que se dice entonces en el texto que estamos leyendo, que comenzamos a leer ya hace 5 semanas, es que nosotros debemos ser pobres en espíritu. Y nosotros hemos de ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. Hay una frase que dije durante algún tiempo y es la siguiente y la repito con mucho gusto. Si somos cristianos, viviremos como cristianos. Me hubiera gustado escuchar un amén. Lo voy a repetir. Si somos cristianos, viviremos como cristianos. Necesitamos ser cristianos para poder vivir como un cristiano, para poder actuar como cristianos. Nosotros hemos de ser cristianos antes de poder actuar como cristianos. Esto se entiende muy mal a menudo. Somos cristianos y nuestras acciones son el resultado de eso. Si vamos un poco más allá, podríamos decirlo así. No nos corresponde a nosotros, esto puede sonar un poco raro, pero escuche bien esto, no nos corresponde dirigir nuestro cristianismo. Nuestro cristianismo ha de dirigirnos a nosotros. Desde el punto de vista de las bienaventuranzas, es más, desde el punto de vista de todo el Nuevo Testamento, es un completo error, es una falacia total pensar de otro modo y decir, por ejemplo, para ser verdaderamente cristiano he de aceptar la enseñanza cristiana y luego la he de poner en práctica. Y eso suena muy espiritual, pero no en lo que dice el Señor.
No es así como Cristo lo dijo. La situación es más bien que el cristianismo me ha de dirigir a mí. La verdad me ha de dominar, porque lo que me ha hecho cristiano no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi talento, ni mi gran humildad. No, lo que me ha hecho cristiano es la acción del Espíritu Santo dentro de mí. No es algo que yo pueda crear, no es algo que yo pueda fingir, no es algo que yo pueda inventar. Amén. Yo quisiera volver a leer o quiero repetirles algo que ya en algún momento cité. Pablo dijo algo maravilloso. Y cuánto me gustaría a mí poder repetir esas palabras sin sentir que hay hipocresía, que hay duda, que hay alguna sombra difusa en esta afirmación. Pablo dijo: no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso significa, Él dirige, no yo. Amén. De modo que no he de verme como un hombre natural que dirige su vida y trata de ser cristiano de distintas formas. No debo verme así. No, su espíritu me dirige. ¿Y dónde? En el centro mismo de mi vida. Dirige la fuente misma de mi ser, la fuente de toda mi actividad. No se pueden leer estas bienaventuranzas sin llegar a esta conclusión, que es Él el que dirige mi vida y no yo con mi propio esfuerzo. Amados hermanos, la fe cristiana no es algo que está en la superficie de la vida del hombre. Por esto en el Nuevo Testamento encontramos frases tan importantes como obviamente como la de Cristo, que le dijo a Timoteo: te es necesario nacer de nuevo. Amén. Habla Jesús acerca de una nueva creación y acerca de recibir una nueva naturaleza. Es algo que le sucede al hombre en el centro mismo de su ser. No es algo superficial, repito. Quisiera ejemplarizar esto contándoles algo que hablé con una persona. Y me decía que para él lo más importante era estar alegre y cómo invertía tiempo y dinero para conseguirlo. Y qué triste es eso, hermano. Qué triste es cuando alguien cree que puede disponer de su tiempo, de su inversión, de su moneda para alcanzar ser alguien bienaventurado. Las bienaventuranzas no se compran. Las bienaventuranzas son solamente el reflejo de lo que Cristo hizo en mi corazón, en mi vida, en toda mi historia. Él vino y le dio un vuelco completo a mis planes, a mis anhelos. Él vino y derrumbó mis grandes castillos imaginarios. Él vino y destrozó mis planes de tal manera que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es algo maravilloso. Y yo les exhorto en esta mañana a que salgamos de aquí con nuestro corazón abierto y dispuesto para que esto suceda y para que muchos vengan a conocer la verdad de ser un hombre feliz, digno de ser felicitado, alguien bienaventurado. Pero amados hermanos, el verdadero cristiano, o al verdadero cristiano, el Espíritu Santo dirige todos sus pensamientos, toda su perspectiva, toda su imaginación, y como consecuencia de ese cambio interno veremos acciones santas. Todas nuestras actividades, por tanto, son la consecuencia de esta nueva naturaleza, esta nueva disposición, esta nueva capacidad que hemos recibido de Dios por medio del Espíritu Santo. Sin embargo, algunos en este mundo encontramos siempre personas que, como resultado de una voluntad humana vigorosa y determinada, dirigen sus propias acciones
en gran parte lo logran, porque se determinan muchas cosas. Yo conocí un hombre que era alguien pobre y estaba determinado a ser rico, y lo logró. Muy rico. Yo he hablado, creo que de esta persona antes. Estuve con ellos hace unos días, con los hijos de este hombre. Pero se descubrió que él, por ejemplo, no gastaba casi nada de dinero, y su dinero lo invertía en prestarle dinero a la gente. Y tuve una experiencia justamente esta semana, que alguien me contó que este hombre tenía el deseo siempre de prestar dinero, y dice que tan pronto le prestaba dinero a otra persona, lo primero que hacía era mandar a hacer rezos y todo eso para que le cayera mal todo a esta persona, para que le fuera mal y él quedarse con las propiedades. Sus hijos, el mejor de ellos no es alguien a quien hoy diría que es admirable. La consecuencia de toda su avaricia lo hizo enviar a sus hijos con ropa remendada y descalzos a una escuela pública, teniendo el dinero para comprarles, teniendo el dinero para educarles. Y quiero decirles, solamente uno de ellos llegó a ser profesional, aunque eso no determina que sea mejor que los otros, pero ninguno de ellos. Es una cosa triste ver la vida de estas personas. Y ahora que murió hace poco, han repartido su herencia. Y es increíble, pero no han peleado. Sin embargo, escuché a uno de ellos tratar mal a su madre por dinero. Qué feo. Entre hermanos no han peleado, pero están enojados hasta con la mamá. Entonces, cuando algunas personas logran cosas, siempre lo proclaman con vanidad, con orgullo, y están orgullosos de lo que son, en una completa ignorancia de lo que es realmente la vida en Cristo. Y creo que todos estamos de acuerdo en que nosotros manifestamos si somos o no pobres en espíritu diariamente. Y esa es la pregunta: ¿somos o no somos? Si lloramos o no, si somos o no mansos, si tenemos o no hambre y sed de justicia, si somos o no misericordiosos. Amados hermanos, hoy día se cree que el hombre ha de tener libertad absoluta para pensar y hacer lo que quiera. Y creen que el misericordioso es el que sonríe ante las transgresiones y la violencia, podría llamar espiritual, o la violencia hacia los mandatos del Señor. Y entonces creen que si uno es misericordioso es que si ellos hacen todo lo que quieren, entonces uno tiene que sonreír. Y uno podría decir, o algunos creen que un misericordioso es aquel que siempre dice, sigamos adelante, no importa lo que pase. Eso no es ser misericordioso. La misericordia es tan mal entendida que a veces muchos la confunden con la indolencia. Ahora, ¿qué es misericordia? Es compasión, además de acción. Es algo integral. Esta palabra en el latín está conformada por dos palabras. Una es miser y la otra es cordio. Miser, que habla de miseria, cordio de corazón. Entonces en el latín esta palabra significa que hay un sentimiento por la miseria de otro que es tan fuerte que atraviesa el corazón. Por eso miser y cordio. En el griego es la palabra elón y habla de un amor tan potente que no se queda solamente en un sentimiento, sino que lleva a la acción en favor del que está en miseria material y espiritual. Entonces no podemos dejar y hacer solamente una parte. La misericordia es algo integral, repito. La misericordia es algo que no se queda en un pensamiento. De ahí que se entiende cuando leemos que Santiago dice, ¿cómo pueden decir ustedes que tienen fe, que son cristianos, que son nacidos de nuevo,
Si ven a alguien sufriendo con necesidad y no hacen nada por él. Pero déjeme decirle, aunque yo iba a tratar esto un poco más adelante, me voy a adelantar algo. La iglesia lastimosamente a veces cae en eso. ¿En qué? En el hecho de que voy a orar por esto. Pero a veces ni siquiera oramos. La iglesia no puede quedarse solamente en la representación de un Dios muy bueno sin llegar a ser buena como iglesia. En otras palabras, usted no puede decir que representa a Cristo porque Él anduvo siempre derramando misericordia por donde quiera que caminaba. Y no solamente le decía a la gente, bueno, el Señor le bendiga. No solamente pensaba, estos muchachos les está yendo mal, pero ¿qué hago yo? No, Él nunca hizo eso. De hecho, en algunas oportunidades primero le dijo a la persona que venía necesitada de un milagro, tu fe te salva, sé salvo. Pero luego decía, recibe tu milagro. ¿Han leído cosas como esas en la Biblia? ¿Cuántos han leído la Biblia aquí? Si somos cristianos, viviremos como cristianos. Lo que pasa es que a veces hay cristinos. Y si no leemos la Biblia, somos no cristinos, llegamos a ser cretinos. Suena fuerte, pero es la verdad. ¿Cómo podemos ser tan cretinos de creer que somos cristianos si nunca nos hemos pasado por las páginas de la Biblia? Porque si somos cristianos, cristianismo es seguir a Cristo. Y yo sigo a alguien, quiero enterarme de alguien a quien yo amo, porque todos aquí amamos a Cristo, ¿sí o no? ¿Cuántos leen sus cartas? ¿A cuántos de ustedes las cartas de Cristo les traen gozo a su corazón? ¿Cuántos están enamorados de Él que quieren conocer hasta el último detalle de su vida? Amén. Entonces, podría redondear que el cristiano tiene un sentimiento de compasión y su preocupación por la desdicha de los hombres lo lleva a la ansiedad por aliviarla, por hacer un bien. Ahora, si nosotros somos misericordiosos, déjeme, le hago un pequeño examen. Vamos a suponer que usted tiene un problema con otra persona. Yo sé que aquí no hay de esos, es en otros lados. Usted no tiene problemas con nadie. Pero vamos a suponer que tiene usted un problema con otra persona. Y esta persona llega a estar a su merced. Usted puede hacer lo que quiera. La pregunta es, ¿hay un espíritu de venganza? ¿O hay espíritu de compasión y pesar? Y aún, si se quiere, un espíritu de bondad para con sus enemigos, aquellos que están en angustia. ¿Qué sienten ustedes? O también se puede describir como compasión interna y actos externos en relación con el dolor y sufrimiento de los demás. Déjenme mostrarles un ejemplo. Vamos a Lucas 10. Yo voy a parafrasear, usted téngalo ahí, Lucas 10 a partir del versículo 30. Yo voy a parafrasear un poco, pero quiero que tomen en cuenta rápidamente algo. Versículo 31 dice que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, versículo 32, llegándole cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero mire lo que dice el versículo 33, y era un samaritano. ¿Por qué se tiene que marcar esta diferencia? ¿Por qué tenemos que hablar de samaritano y judío? Porque entre ellos no se llevaban.
Para un judío, un samaritano era un perro. Así los trataban. ¿Por qué? Porque los samaritanos habían mezclado su fe con la fe de otros pueblos o de otros dioses. Por eso los judíos les llamaban impío perro. Ahora, los samaritanos siempre fueron rechazados. Siempre fueron rechazados por todos los judíos. Fíjese que Jesús hizo una gran diferencia. La escritura dice que Jesús iba de camino y le era necesario pasar por Samaria. Una cosa muy interesante es esta, porque los judíos, si Samaria quedaba aquí y ellos iban hacia ese sector, ellos daban toda la vuelta con tal de no pisar Samaria. Pero Jesús dijo que la Biblia dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Y bueno, sabemos lo que pasó allí con la mujer del pozo y la samaritana, ¿cierto? Entonces es importante entender el contexto cultural de la época. Pero les he hecho tomar en cuenta en cada versículo que el sacerdote, viéndole, pasó de largo. Ahora, ¿por qué un sacerdote? Si el que estaba tirado era un judío. Ahora usted dirá, ¿y cómo lo sabía? Muy fácil. Muy fácil. Ellos tenían otra forma, incluso hasta de sentarse. Había una marcada diferencia entre ellos. Y ellos mismos la habían construido con el fin de no acercarse. Sus ropas, todo tenía ciertos detalles que los samaritanos no tenían. Pero el sacerdote, ¿por qué no paró? Porque no fue que no lo viera. Ahora, ¿qué hizo que este sacerdote no lo viera o no sintiera compasión? Seguramente dijo, yo soy sacerdote, yo solamente le doy la palabra y con eso es suficiente. ¿No somos a veces nosotros así? Pero luego pasa un levita que estaba encargado de todo lo que significa el trabajo dentro del templo. Y estaba encargado de la alabanza. Se supone que era un adorador de Dios, pero también pasó de largo. Tal vez decía, tengo que ir y volver, tengo que arreglar las cosas del templo. Pero cuando el que está en desgracia o en miseria es alguien que está en nuestro camino, escuchen y pregúntense en esto, hermanos, por favor. ¿Por qué no somos misericordiosos? ¿Por qué nos cuesta a veces la misericordia? A veces nos cuesta porque nos ponemos más pendientes del vestuario de la otra persona. Y creemos que si está mal vestido, no, este va a comenzar me pide algo para consumir droga. Pero si lo vemos bien vestido, pensamos, ay, a lo mejor este se va a comprar un libro. Sí, yo más bien a este sí le ayudo. ¿Cuántos tienen sueño ya? Levante la mano. Ok, no, ya lo veo que algunos aquí comenzaron a cabecear. Disculpen que los haya despertado. Pero vemos que este samaritano, durante un viaje, durante ese camino, se encuentra con alguien que ha caído en manos de ladrones. Se detiene y cruza el camino, lo ve. No hizo como nosotros, que somos tan egocentristas. Vivimos como pensamos como en un túnel donde solamente nuestra visión es la que cuenta. Y no nos damos cuenta, no porque no lo veamos, sino porque nosotros nos proyectamos, nos enfocamos tanto en nosotros que la misericordia difícilmente puede nacer en nuestro corazón. Y yo quiero en el nombre de Jesús pedirle al Señor y a su Santo Espíritu que saque eso de nuestras vidas, ese enfoque que está centrado en nosotros mismos, ese túnel que solamente nos permite ver el triunfo personal. Entonces este hombre mira, se detiene y se le acerca, aunque otros, como vemos, lo han visto, pero solo han pasado de largo. Quizás sintieron compasión, pero nada hicieron. Por eso les hablaba de que la misericordia es algo integral.
Pero este hombre es un misericordioso, este samaritano, siente pesar por la víctima, cruza el camino, cura sus heridas, carga con él y se preocupa de que lo atiendan. Esto es ser misericordioso. No quiere decir solamente sentir compasión, quiere decir un gran deseo, más aún un esfuerzo por hacer algo para aliviar la situación de desgracia en la que otro ha caído. Y luego les pregunto, ¿no fue eso lo que hizo el Señor, lo que hizo Dios en Cristo Jesús? En Jesucristo, en el sentido más literal, Dios se introdujo en el interior de la persona humana. Vino como un hombre, viendo las cosas con ojos humanos, sintiéndolas con sentimientos humanos, pensándolas con una mente humana. Dios sabe cómo es la vida porque se introdujo hasta su interior más íntimo. Se introdujo en el cuerpo de un hombre como usted y como yo, pero sin pecado. El ejemplo perfecto y básico de misericordia y del ser misericordioso es que Dios envíe a su propio Hijo a este mundo. Y la venida del Hijo, ¿por qué? Porque es misericordioso. Y tengo que aclarar una vez más esto, no es que Dios tiene mucha misericordia, no, Él es la misericordia. Amén. Vio nuestro estado lamentable, vio el sufrimiento y a pesar de la violación de la ley en la que nosotros incurrimos, pues más bien eso fue lo que lo indujo a actuar de tal manera para salvarnos y darnos vida. Por esto vino el Hijo y se ocupó de nuestra condición. Dios, amados hermanos, se puso de nuestro lado. ¡Wow! ¡Qué lástima que no escuché amén! Si esto no está claro en nosotros, entonces hoy debe quedar claro. Dios se puso de nuestro lado. Amén. Entonces, esta es una definición aproximada de qué significa ser misericordioso. El verdadero problema, sin embargo, de esta bienaventuranza, si es que lo hay, está en la promesa. ¿Sí leyeron eso? ¿Cuál es la promesa? Porque los misericordiosos alcanzarán o recibirán misericordia. Yo quiero decirles que quizás no ha habido otra bienaventuranza tan mal entendida como esta. Algunos dicen, soy muy misericordioso con los demás, por tanto Dios lo será conmigo. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Si perdono, seré perdonado. Entonces algunos piensan que la condición para ser perdonado es que perdone. Ahora bien, la mejor manera de enfocar este problema es verlo en dos afirmaciones paralelas. Primero está la conocida frase del Padre Nuestro y que es equivalente exacto a esta. Perdona nuestras ofensas o nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y hay quienes interpretan esto en el sentido de que si uno perdona, será perdonado. Si no perdono, no lo será o no lo seré. Algunos no quieren ni siquiera decir el Padre Nuestro porque no quieren perdonar a nadie. Luego hay otra afirmación parecida en la parábola de los deudores en Mateo 18, del versículo 23 en adelante. Yo voy a parafrasear y les digo, les cuento rápidamente lo que ahí sucede. Seguramente usted lo conoce. Un siervo cruel debía a su señor y le pidió, este señor le dijo, bueno, ya tú me debes hace rato, ven y págame. El siervo no tenía dinero, por lo que le pidió al señor que le perdonara la deuda. Este señor, este amo de este hombre, le tuvo misericordia y le perdonó la deuda. Pero este siervo salió y fue a pedirle a un consiervo suyo que le debía una pequeña cantidad que le pagara inmediatamente. Este consiervo le rogó, le dijo, por favor ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero este siervo malvado no quiso escuchar. ¿Y qué hizo? Lo hizo encarcelar en la cárcel hasta que le pagara hasta el último centavo. Pero otros consiervos, al ver esto, informaron al Señor.
Y al oír esto, al oír lo ocurrido, este señor llamó a este siervo cruel y despiadado y le dijo: muy bien, en vista de que usted no hizo algo parecido, como lo que yo hice con usted, retiro mis palabras, retiro lo dicho. ¿Y qué hizo? Le hizo encarcelar hasta que pagara todo lo que le debía. Nuestro Señor concluye la parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno a su hermano sus ofensas. Ante esto, nosotros volvemos a entender, o volvemos a oír que alguien dice: bien, ¿acaso estas palabras no enseñan con claridad que Dios me perdona solo cuando yo perdono a otros? ¿Saben una cosa? A mí me sorprende, y a muchos les sorprende, el hecho de que alguien pueda llegar jamás a tal interpretación de la Biblia. Es un completo error. Y hay dos razones principales, y se las voy a decir. La primera: si fuéramos a ser juzgados nosotros así, sin duda que ninguno de nosotros sería perdonado, ni nadie llegaría jamás al cielo. Si hay que interpretar este pasaje en ese sentido legal, estricto, entonces el perdón es imposible. Si es así, el perdón de Dios es imposible. Sorprende que haya personas que piensan así sin darse cuenta que al hacerlo se condenan a sí mismos. Se lo aclaro de otra manera. Imagínense que nosotros vamos a calificar la perfección humana. Usted va a calificar la perfección humana. Imagínese que usted se atreve a ponerse como ejemplo. ¿Quién lo haría? Ok. La segunda razón, creo que les va a dejar todo un poco más claro. Esto todavía es una razón más notable. Porque si hay que interpretar así esta bienaventuranza y los pasajes paralelos que hemos leído, entonces deberíamos suprimir, escuche esto, suprimir toda la doctrina de la gracia y borrarla del Nuevo Testamento. Nunca más podemos volver a decir que hemos sido salvados por gracia por medio de la fe y no por nosotros mismos. Nunca más debemos volver a leer esos pasajes maravillosos que nos dicen que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. O que Dios está en Cristo o estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Todo eso debería entonces desaparecer si creemos que solamente cuando nosotros perdonamos a otros tenemos derecho a ser perdonados. ¿Por qué? Mire, de hecho todo esto sería falso. Estos versículos carecen de significado. La escritura, como ven, debe interpretarse con la escritura, como hemos aprendido en nuestras clases de hermenéutica. Nunca debemos interpretar ningún pasaje de la escritura de modo que contradiga o choque con otro. A mí me gusta decir que la Biblia tiene 66 libros y que cada uno de ellos es un cable así gruesote de alta tensión de una carga eléctrica descomunal. ¿Qué pasa si estrellamos dos de esos? Hay un corto horrible. Y así pasa con la escritura. Cuando yo confío en mi actuar para ser perdonado por Dios, estoy totalmente equivocado, hermanos. Nosotros debemos de tratar de que haya armonía entre una doctrina y otra. Nuestro Señor dice en realidad que solo recibo perdón de verdad cuando estoy verdaderamente arrepentido. Aquí no habla de que yo perdone a otro, ¿cierto? Estar verdaderamente arrepentido significa que me doy cuenta de que nada merezco más que castigo. ¿Cierto que sí? Y que si recibo perdón se debe por completo al amor de Dios, a su misericordia y gracia y nada más. Más aún, quiere decir que si estoy de verdad arrepentido y me doy cuenta de que mi posición de mi posición delante de Dios y de que solo recibo perdón de esta forma, ¿cuál? Arrepintiéndome. Entonces, amados hermanos, si nos damos cuenta que recibimos perdón de parte de Dios cuando nos arrepentimos,
por necesidad perdonaré a los que me ofenden. No porque ellos vengan a pedirme perdón, sino porque yo he recibido perdón cuando me arrepentí. Amén. ¿Se dan cuenta que esa idea de que si yo perdono está sacada de contexto? No es lo que el Señor dice. Entonces, si yo soy pobre en espíritu, me doy cuenta que en mí no hay justicia. ¿Cuántos sabemos eso? Me doy cuenta de que ante Dios y su justicia no valgo nada, hermanos. Y tampoco puedo hacer nada. No solo esto. Cuando yo realmente entiendo la obra de la cruz, soy pobre en espíritu, lloro por el pecado que hay en mí cuando descubro mi bancarrota espiritual, y también lloro por aquellos que quebrantan los mandatos de Dios, porque ahora me ofende que ofendan a mi Señor. Antes yo detestaba, antes de ser cristiano, cada uno de nosotros detestaba que nos juzgara la palabra de Dios y éramos enemigos de Dios. De hecho, odiábamos a Dios. Algunos dicen, no, pero mi abuelita me enseñó que rezando a la Virgencita yo era bueno. Eso ustedes saben que no es verdad. ¿Y por qué digo esto? No por hacer quedar mal a los católicos. Lo digo por el hecho de que es una gran verdad. Fingíamos cosas, pero detestábamos que nos dijeran que somos pecadores. De hecho, ya lo vimos. A ninguno nos gusta que nos juzguen. Entonces detestábamos las cosas santas y amábamos el pecado. Porque aquí, entre todos y cada uno de nosotros, podríamos ser titulados especialistas y campeones en pecado. ¿Ah, solo yo? Ok. Entonces lloro por el pecado que hay en mí y lloro por el pecado que el mundo comete contra mi Señor. He llegado a la conclusión que como resultado de la acción del Espíritu Santo, de que mi corazón me revela a Él que mi corazón está corrompido, Él me redarguye. Diga gloria a Dios por eso. Porque cuando el Señor me redarguye, yo deseo verme libre de toda esa vileza que hay en mí. Yo no sé usted, pero yo quiero ser libre. No solo esto, ahora soy manso y humilde de corazón, lo cual significa que ahora he llegado a tener una idea exacta de lo que soy. Porque el que está distorsionado en su pensamiento es el orgulloso, el vanidoso, no entiende quién es. Pero para poder entender quiénes somos, necesariamente tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Y si no, estamos totalmente desenfocados de la verdad. Y cuando soy manso y humilde de corazón, entonces ninguna persona puede herirme. Nadie puede ofenderme, nadie puede ni siquiera decir algo odioso contra mí. Yo puedo pasar de largo en medio de la crítica, del estorbo, de la murmuración, de la condenación que el mundo hace hacia los cristianos. Pero cuando es algo hacia mí mismo, yo puedo caminar en medio de ese valle de sombra y de muerte, en medio de todo el pecado del mundo, con toda tranquilidad, porque he aprendido a estar sujeto a mi Señor. Y seguramente que eso son palabras muy fuertes para nosotros hoy. Yo no sé si usted lo ve así, yo lo veo como el gran desafío de mi vida. Pero hay una cosa maravillosa, no estamos solos, tenemos al Paracleto, tenemos al Espíritu Santo, a nuestro ayudador diciéndonos, camina por aquí, camina por allá, cierra tu boca, que yo la llenaré cuando sea totalmente necesario, no cuando tú quieras. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces, ahora por todo esto te he tenido hambre y sed de justicia, he deseado la justicia, pero he visto que yo no la puedo producir y que nadie tampoco puede hacerlo. He visto mi situación desesperada delante de Dios y ahora creo y dependo solamente de Dios. He tenido hambre y sed de justicia, esa que me hará justo delante de Dios, que me reconcilia con Él y que me dará una vida nueva y una naturaleza nueva. Y yo lo entiendo porque lo he visto en Cristo.
Él es mi imagen a seguir. Yo tengo a quien seguir. Yo tengo una imagen. Yo tengo un guiador. Tengo un ayudador. Y hoy puedo decirles en el nombre de Jesús que Él no me ha dejado solo, ni a usted ni a mí. Y también nos ha dejado su santa palabra, la cual haréis bien, dijo Pedro, en estar atentos como antorcha en medio de cualquier oscuridad. Entonces yo he sido saciado. Todo lo he recibido de forma gratuita. Y dígame una cosa, ¿acaso no sigue esto de forma inevitable? Que si he visto esto y he experimentado todo esto, mi actitud respecto a los demás debe haber cambiado por completo. ¿Sí o no? Porque si soy misericordioso no es para ponerme un título aquí. No para ponerme algo en la frente. Mira, el misericordioso Pastor Oscar. Claro que no. Si esto es cierto en mí, ya no veo a los hombres como lo veía antes. Ahora los veo con ojos de cristiano. Los veo como incautos, como víctimas y esclavos del mundo y de Satanás, del pecado y de los caminos del mundo. He llegado a verlos no simplemente como hombres que me desagradan. ¿Cuántos han sentido asco, desagrado por estar en medio de algunas personas? ¿Así? Pues qué bueno que son de mi club. Porque yo no puedo negar que lo he sentido. Si lo negara sería el más hipócrita de todos aquí. Pero ahora Dios quiere que nosotros veamos a estas personas como personas, hombres que hay que compadecer. Los he llegado a ver como seres a quienes gobierna el Dios de este mundo, como seres que están todavía donde yo estaba antes y donde todavía estaría o estuviera si no fuera por la gracia de mi Dios, por la misericordia de mi Señor. Así que, amados hermanos, por esto que Dios ha hecho mi vida, por esto los compadezco, no lo veo como son y cómo actúan, lo veo también como esclavos del infierno y de Satanás, y toda mi actitud respecto a ellos ha cambiado. Si usted está sintiendo todavía cosas contrarias por aquellos que se encuentran por ahí, cámbialo. No le estoy diciendo que todos los días saque la billetera y se la entregue a ellos. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que eso será posible. Un día tal vez usted le dará algo a alguien si dentro suyo ha sucedido esto de lo que estamos hablando. Porque debido a todo lo que entendemos ahora, desde luego puedo y debo ser misericordioso con ellos. Y los considero a todos como dignos de compasión. Pero volvamos al ejemplo supremo. ¿A quién? A Cristo. ¿Cuántos dicen Cristo? A Él, de Él estamos hablando. Él es el ejemplo supremo. Amén. Entonces, contemplémosle en la cruz, al que nunca pecó, al que nunca hizo daño a nadie y al que vino a predicar verdad, al que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Y ahí está clavado en la cruz, sufriendo agonías de muerte, y con todo, ¿qué dice? ¿Cómo considera a los responsables de lo que está sufriendo? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No son ellos sino Satanás. Ellos son las víctimas. El pecado los domina. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh, hermanos, qué casa de oración. Ustedes y yo lleguemos a ser así. Que seamos conocidos como personas, como hijos de Dios, como cristianos que tienen misericordia. Que no solamente dicen, venga a esta iglesia porque aquí vamos a aprender un poquito de hermenéutica. No, yo espero que el Señor nos hable de tal manera y salgamos de aquí totalmente decididos. Espero que ustedes no cierren su corazón a lo que Dios durante este tiempo les estará hablando. Porque sé de parte del Señor que tiene bendición para nosotros. Pero déjenme decirles en el nombre del Señor que ustedes y yo marcaremos el futuro de esta iglesia. No para llamar en la denominación casa de oración la más linda, la mejor, no, sino para que Cristo sea visto.
No tenemos banderas que no sea Jesucristo. No tenemos nombre que no sea cristiano. No tenemos ningún orgullo, porque el orgullo que el mundo espera no podrá encontrarlo en nosotros si somos misericordiosos. Amados hermanos, otro ejemplo maravilloso, y ya casi voy a terminar. Casi. Veamos a Esteban. ¿Cómo llegó a ser misericordioso? Es que mientras le tiran a usted piedras, ¿cómo puede decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado? Señor, no les tomes en cuenta este pecado. No saben lo que hacen, Señor, dice Esteban. Ellos están locos. Están locos debido al pecado. No me ven como siervo tuyo. Ellos están distorsionados en su forma de pensar. Los ciega el Dios de este mundo. Señor, no les tomes en cuenta. Ellos no son responsables. Él, Esteban, tiene compasión de ellos y se muestra misericordioso. ¡Wow! ¿Saben? A mí me encanta acordarme de este hombre, porque a veces recibimos pedradas, y gracias a Dios no físicas ahora, pero cómo nosotros respondemos a eso. Y yo digo que así ha de sentir y actuar el cristiano. Así debe sentir y actuar cada uno de nosotros. Debemos sentir piedad por todos los esclavos del pecado, y así ha de ser nuestra actitud hacia la gente. Yo me pregunto si creemos que esta es la actitud cristiana, incluso cuando la gente nos trata con desprecio y nos difama. Como veremos luego en otras de las bienaventuranzas, incluso en casos así debemos ser misericordiosos. No estoy predicando solo para mí, también para ustedes. Les hago una pregunta. ¿Han pasado por alguna experiencia así? ¿Y qué han sentido? ¿No han sentido compasión por personas que muestran en la cara la amargura e ira que sienten? Gente amargada y odia y tiene ira por los cristianos. ¿Se aburrieron o qué? Bienaventurados los misericordiosos. Amados hermanos, no podemos ir al mundo allá afuera y convencer a nadie, o más bien podría decir que el mundo no podrá entender el mensaje de amor hasta que no vea a los cristianos amándose unos a otros y recibiendo de manos de los cristianos la misericordia. Mis amados hermanos, el mundo no quiere que le repitamos Juan 3:16 o que se lo expliquemos de forma gramatical. La gente quiere ver hechos reales, o sea, vidas cambiadas. Por eso debemos predicar y algunas veces hablar. Deberíamos sentir una gran compasión por ellos. Deberíamos pedir a Dios por ellos y suplicarle que tenga misericordia de ellos. Deberíamos nosotros entonces estar incluso de rodillas por ellos. Digo que todo esto se sigue necesariamente si hemos experimentado de verdad qué significa ser perdonado. Si sé que todo lo debo a la misericordia, si sé que soy cristiano solo por la gracia gratuita de Dios, no debería entonces haber en mí orgullo, no debería haber un espíritu de venganza. Dios tiene misericordia, Él ya la tiene, pero la tendrá también cada vez que usted y yo pequemos. ¿Cuántos saben eso? Porque cuando caigas en pecado, caigas en la cuenta de lo que has hecho, seguramente usted, hermano, le va a decir al Señor: Señor, ten misericordia de mí. ¿O no lo hemos hecho muy seguido? Pero recuerden esto: si cuando pecan
se dan cuenta de ello y acuden a Dios arrepentidos, y allá de rodillas se dan cuenta de que no perdonan ustedes a alguien, les aseguro que ustedes no tendrán confianza en la oración. Tal vez vengan a su corazón las palabras de David, que dijo: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si uno no perdona a su hermano, se puede pedir perdón a Dios, ¿cierto que sí? Claro que sí. Pero no se puede tener confianza en la propia oración, y la oración no será escuchada. Esto es lo que dice esta bienaventuranza. Esto es lo que dice nuestro Señor en la parábola del siervo injusto. Si ese siervo cruel e injusto no perdonaba a su consiervo, ¿qué querría decir? Que no había nunca entendido el perdón ni la relación con su Señor. Por ello no fue perdonado, porque una condición para el perdón es el arrepentimiento. Arrepentimiento significa, entre otras cosas, que me doy cuenta de que delante de Dios no tengo ningún derecho y que solo su gracia y su misericordia perdonan. Y esto es como algo seguido, como el cambio tan inmediato de la noche al día. Porque cuando uno se da verdadera cuenta de su posición delante de Dios y de su relación con Él, debe por necesidad ser misericordioso con los demás. Ahora, nadie tiene naturalmente un espíritu misericordioso. ¿O cuántos aquí nacieron misericordiosos? Ahora, si no se tiene naturalmente, se tiene por una sola razón. ¿Cuál? Hemos visto lo que Dios ha hecho por nosotros a pesar de lo que merecemos. Entonces podemos decir: sé que he recibido perdón, por tanto voy a perdonar. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea que por haber recibido ya misericordia, ya somos misericordiosos, cuando valoramos lo que es la misericordia. Amados hermanos, al vivir en este mundo, caemos en pecados. Y en cuanto a esto sucede, necesitamos misericordia, ¿sí o no? Por favor, vaya rápido conmigo a 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 16 al 18. Y aquí Pablo menciona ¿a quién? A Onesíforo. ¿Lo conocen? Si alguien quiere un nombre para algún hijo, no le ponga ese. Ahora, Pablo recuerda a Onesíforo por haber tenido compasión de él y porque lo había visitado cuando se hallaba prisionero en Roma. Luego añade Pablo ahí: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Sí, hermanos, entonces la necesitaremos. Las necesitaremos al final, en el día del juicio, cuando nos presentemos todos delante del tribunal de Cristo para darle cuenta de nuestros actos. Déjeme decirle que no cabe duda que habrá cosas malas y pecaminosas por las que necesitamos misericordia en aquel día. Ahora, eso no es automático para todo el mundo, porque la gente cree: yo vivo como quiera y después el Señor es misericordioso. Sí, pero resulta que para tener esa misericordia, la misericordia de Dios se alcanza solamente cuando yo soy un nacido de nuevo, pero también cuando soy pobre de espíritu, cuando lamento mi pecado y el pecado del mundo, cuando soy humilde y manso de corazón, cuando lloro, gimo por el pecado. Entonces, no habrá duda que habrá necesidad de esa misericordia en aquel día. Y gracias a Dios, si la gracia de Cristo está en nosotros, si el Espíritu del Señor está en nosotros y somos misericordiosos, entonces conseguiremos misericordia en aquel día. Lo que me hace misericordioso, ¿qué es? La gracia de Dios. Por ello, todo se explica de la siguiente manera. Y escuchen que si algo es necesario que quede claro en este día es lo siguiente: si no soy misericordioso, hay una sola explicación.
¿Y cuál es? Nunca he entendido la gracia y la misericordia de Dios. Si no soy misericordioso, estoy apartado de Cristo. Sigo todavía en mis pecados. No he recibido perdón. Por eso, hermanos, ahora ya terminando de verdad, cada uno debe examinarse a sí mismo. Yo no les pregunto qué clase de vida llevan. No les pregunto si hacen esto o aquello. No les pregunto si tienen interés en el reino de Dios. Solo les pregunto, ¿son misericordiosos? ¿Tienen compasión por los pecadores incluso cuando ellos los ofenden a ustedes? ¿Tienen compasión por todos los que son víctimas del mundo, de la carne y del demonio? Esto es, hermanos, realmente el examen del día de hoy. Porque todas y cada una de estas bienaventuranzas, sobre todo las que siguen, bueno, todas han sido un examen. Y todas nos humillan y todas nos confrontan. Pero debemos estar agradecidos de ser confrontados con la palabra de verdad. Debemos estar agradecidos con nuestro Señor, porque en este mismo instante pido al Espíritu Santo que comience a traer a su corazón su propia condición. No necesitan responderme nada, ustedes lo saben. Pero hay alguien que espera respuestas santas, y ese alguien las espera desde el trono. Y Él tiene el derecho, porque Él estuvo en la cruz por usted y por mí. Padre, bendícenos, te lo pido. Espíritu Santo, llénanos. Toca nuestras vidas. Que la misericordia sea algo que adorne nuestra vida, Señor. Que toda dureza de corazón se rompa en esta mañana, mi Rey. Que todo nuestro caminar, Señor, hoy sea confrontado. Que nuestras palabras, Señor, aquellas que hemos dicho sueltas por ahí, descuidadamente, a veces como fruto de nuestra ira, de nuestro mal genio, de nuestra poca cristiandad. Oh Padre, en el nombre de Jesús, que esto sea realmente el medio por el cual tú cambiarás nuestras vidas. Señor, fluye. Háblanos. Digno eres tú, Señor.